La influencia de la música. Dicen que cada persona es el reflejo de la música que escucha, y seguramente tengan razón. Existen numerosas definiciones acerca de la música. Decía Juan Jacobo Rousseau, la música es el arte de combinar los sonidos de forma bella para el oído. Hegel decía que la música es el arte del sentimiento. También se le definía como el arte de combinar el sonido y el ritmo, siguiendo las normas para que sea agradable al oído. La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano, tanto por su disfrute estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces de identidad como por la locación geográfica y épocas históricas. La palabra música, cuya etimología proviene de las musas, primitivamente designaba toda actividad y arte que quedaban bajo su protección. Muy pronto el término quedó reducido al arte de los sonidos. En la época de los griegos, la acepción primitiva de la palabra se empleaba solo metafóricamente. La voz Musik era una abreviación de Musike Techne, es decir, el arte musical, y conservando la polisemia del nombre griego del carteo, que abarcaba tanto la teoría como la práctica, designaba no solo la música en el sentido moderno de la palabra, sino también la teoría de la música, no solo la habilidad de interpretar los ritmos, sino también el proceso mismo de ejecución. Los conocimientos de los antiguos acerca de la música eran muy amplios, tanto más cuanto incluían sus fundamentos matemáticos y ópticos, así como la teoría de la danza y en parte también de la poesía. La ciencia de la música se dividía en teórica y práctica. La parte teórica abarcaba las bases científicas y su aplicación técnica, y dichas bases eran en parte aritméticas y en parte físicas. Su aplicación contenía la armonía, la rítmica y la métrica. La parte práctica se dividía en educativa y productiva. La parte productiva era la de mayor importancia y la más desarrollada, y era subdividida en dos partes, composición y ejecución. La composición a su vez se dividía en la parte musical, en el sentido moderno de la palabra, la parte de la danza y finalmente la parte poética. La mayor influencia sobre la actitud de los griegos hacia la música la ejercieron los pitagóricos, quienes fueron los primeros en ocuparse de su teoría. Su interpretación de la música se caracterizaba por dos rasgos muy particulares. Sobre todo, como casi todo lo de Pitágoras, era una interpretación matemática. Tras sus meditaciones matemático-acústicas llegaron a la conclusión de que la armonía es cuestión de proporción y número. Desarrollando convicción corriente en Grecia de que la música no es tan solo una diversión, sino también un estímulo del bien, afirmaban que el ritmo y la tonalidad afectan a la actitud moral del hombre y a su voluntad, paralizándola o excitándola, y que pueden sacar al hombre de su estado normal, llevándolo a la locura o viceversa, calmando, eliminando trastornos psíquicos por sus poderes terapéuticos que, al decir de los griegos, afectan al ethos humano. Beethoven dijo una vez, la música es una revelación más alta que cualquier sabiduría y que cualquier filosofía. Quien penetra en el sentido de la música se verá libre de toda miseria en la que se arrastran los hombres. Pero en la actualidad, la creatividad musical sufre una crisis, ya que toda la música popular del siglo XXI es una forma comercial que se distribuye a través de los medios masivos de comunicación como cultura de masas. En la práctica, se hace muy difícil decir qué se expresa y quiénes, desde el punto de vista de los fans, son los intérpretes auténticamente creativos. Todo esto hace que el acto de la creación artística se haya convertido en algo ajeno y remoto para la mayoría de las personas. En efecto, solo una ínfima minoría de la población se considera capaz de escribir un poema, pintar un cuadro o componer una pieza musical. La creatividad se ha vuelto inaccesible para la mayoría, que debe conformarse con la contemplación de obras ajenas. De esta manera, se ha construido la sociedad de consumidores, donde el artista se ve obligado a adoptar estrategias publicitarias. Así, la polaridad productor-consumidor refleja que cada vez más se le asigna valor a los productos del proceso artístico que al proceso tal. Por lo tanto, el sector económico pone su atención en los productos musicales y no en los medios de producción. ¿Cómo nos influye la música? La música es un tipo de lenguaje encaminado a comunicar, evocar y reforzar diversas emociones. El procesamiento de la música es independiente del correspondiente al sistema del habla personal.
El uso de circuitos independientes hace que uno pueda estar gravemente afectado, en tanto que el otro puede hallarse totalmente indemne. El procesamiento de la música tiene lugar mediante canales separados por un sistema multimodal para los elementos temporales, el ritmo, melódicos, tono, timbre, melodía, memoria y respuesta emocional. El cerebro entrenado musicalmente experimenta particulares cambios en su anatomía y funcionalidad. Los efectos de la exposición a la música de Mozart, por ejemplo, cuando ocurren, son transitorios y se restringen a una habilidad específica, visual espacial. Por lo tanto, no están asociados con variaciones en funciones relacionadas con la inteligencia. Las emociones pueden ser positivas o negativas y con distinta intensidad. Las emociones positivas inducen conductas de cercanía y las negativas conductas de retirada. La música comunica información emocional. No obstante, si observamos las respuestas fisiológicas ante las emociones y las respuestas emocionales que provoca la música, esta induce cambios fisiológicos a nosotros como cualquier otro estímulo emocional. La música activa sistemas de recompensa similares a las producidas con la comida, las drogas adictivas o el sexo. Y es el sistema dopaminérgico en el que se ha propuesto como implicado en el placer de escuchar música, ya que existe un incremento del flujo sanguíneo cerebral, el FSC, en regiones del estriado ventral. Desde el siglo pasado se sabe que la música puede ayudar a la salud mental y el manejo complementario de algunas enfermedades como hipertensión arterial, ansiedad y demencia. También se han obtenido beneficios en pacientes que sufrieron un ictus cerebral cuando fueron sometidos a escuchar su música favorita por 2 meses continuos, mostrando mejoras significativas hasta 6 meses después del ictus en los rendimientos de las pruebas de memoria verbal y atención sostenida comparado con el grupo control. También ejerce una enorme influencia sobre la calidad del sueño en adolescentes, que en su día se hicieron una demostración con 94 estudiantes universitarios que tenían diversas quejas por falta de sueño. Los resultados del estudio demostraron mejoría significativa en calidad de sueño y síntomas depresivos en el grupo que escuchó música regularmente. Por tanto, podríamos decir que la música tiene influencia directa sobre las funciones cognitivas del ser humano. En una investigación reciente se ha sugerido que la música moderna realmente no es tan buena como los viejos clásicos. Este estudio ha encontrado que los oldies, o sea, las canciones antiguas, se quedan en la mente de los millennials, como se dice ahora a la gente joven, mucho más que el pop relativamente soso y homogéneo de hoy. Una era dorada de la música popular duró desde la década de 1960 hasta la década de 1990, afirmaron los académicos. Las canciones de esa época demostraron ser mucho más memorables que las canciones lanzadas en el siglo XXI.